El frío os atenaza como una mortaja de hielo. Pero no estamos en primavera. Se suponía que estábamos en primavera, ¿no? Sí, estáis en primavera, pero esto es como la Antártida, ¿vale? Pero bueno, aquí no da el sol. ¿O cómo va esto? Un elemento que a veces se nos olvida es la distribución de los territorios y las características que estos mismos territorios tienen. No es lo mismo un gran continente único y descomunalmente grande que un archipiélago de pequeñas islitas o un conjunto de continentes más o menos aislados. A la hora de trabajar con ambientaciones de ciertos tamaños, grandes, yo recomiendo el ir intentando saltar de punto focal en punto focal, distribuyendo todo ese enorme territorio por partes. Eso nos permite el no aislarnos a la hora de detallar un lugar concreto, de modo que si vamos saltando de sitio en sitio, podremos elaborar de manera más o menos lógica y sencilla pequeños hilos conductores, pequeñas tramas o pequeñas sincronías que nos permitan entender que todos estos lugares en realidad forman parte de un lugar mucho más grande. Crear esos nexos entre los distintos puntos focales que vayamos estableciendo a la hora de escribir resulta muy útil, sobre todo si queremos viajar después hacia arriba, como ya comentamos en otro de los capítulos, o si queremos descender después al detalle y acercarnos a lo más terrenal. Poblaciones heterogéneas, ruinas, asentamientos extranjeros. Cada continente o isla o punto focal concreto puede ser tan diferente de los demás como nosotros consideremos o queramos en un momento determinado. Pero mantener esas similitudes hace que las diferencias sean todavía más palpables y permite muchísimo que el lector o el jugador entienda que se encuentra en un sitio diferente con características diferentes. Una vez tenemos clara esta distribución de las principales masas de tierra, principalmente, donde se van a distribuir nuestras poblaciones, nuestras creaciones o sus habitantes, tenemos que empezar a considerar de qué están hechas o por qué están habitadas estas masas de tierra. Concretamente, lo que estaba ahí antes de que llegaran los seres pensantes. Vamos, flora y fauna. Y eso puede ser complicado si no tenemos un ejemplo. Pero tenemos un ejemplo, que es nuestro mundo y sus propias zonas climáticas y la manera en la que se distribuye la flora y la fauna, pues en nuestro entorno o en lo que tenemos al alcance de nuestro conocimiento. La manera más sencilla de abordar esta tarea, sobre todo si no eres un climatólogo experto, es recurrir a la educación más básica que se nos pueda ocurrir. Es decir, conocimiento del medio y los documentales que hemos visto hasta la saciedad en la televisión pública, en concreto en la 2 de Televisión Española. Cualquiera de todos estos conocimientos nos pueden servir para tener una cierta lógica a la hora de desarrollar nuestra propia climatología o de distribuir esa población autóctona de nuestras masas de tierra que constituyen nuestro mundo y nuestra creación. En cualquier caso, tened en cuenta que sigue siendo vuestra creación y que si queréis apartaros de los cánones normales establecidos o de aquello que hemos comprobado, por lo menos por experiencia, en nuestra propia ambientación, mientras tengáis un motivo para hacerlo, prácticamente cualquier cosa debería ser justificable. A ver, el polo sur de Maeron era un casquete polar que ha sido ocupado por un enorme volcán mágico gigantesco que lo ha cambiado todo. Entiéndeme. Como habéis podido ver, la morfología de un mundo importa y mucho. No obstante, la mayoría de las ambientaciones de fantasía más conocidas centran su atención en esos puntos focales concretos. Nuestro queridísimo Tolkien se centraba mucho en la Tierra Media, por lo menos para El Señor de los Anillos, dedicándole especial atención a detallar todo eso, aunque obviamente tenía mucho más trabajo en otras muchas localizaciones de su mundo. Reinos Olvidados le dedica particular atención al continente de Toril. George Martin le dedica muchísima más atención a su territorio concreto de Westeros que al resto del universo de Canción de Hielo y Fuego. No tenéis por qué ser omnicomprensivos, no tenéis por qué detallar cada milímetro.
haced lo que queráis al nivel que consideréis que es necesario y, por supuesto, disfrutad de ello, sin necesidad de volvernos locos. Para volvernos locos ya estamos mis taritas y yo, no os preocupéis. Recordad tener un plan para estos elementos más generales, estos puntos focales de cierto tamaño, y aplicadlo para después poder crear subdivisiones más manejables y más sencillas. Os hará la vida mucho más fácil y en cierto modo seguirá dotando a vuestra ambientación de coherencia y de credibilidad. Recordad que pese a todo lo trabajoso que pueda resultar todo esto, lo importante es que no dejéis de crear, que no lo abandonéis. Perseverad, que al final funciona. Nos vemos en el próximo episodio. Muy buenas, bienvenido Oscar, que te acabo de leer, contesta de cómo he podido mientras veíamos el pequeño vídeo de este formato oro. ¿Alguna duda para empezar? ¿Alguna sugerencia, algún problema? ¿Algo que queráis que detallemos primero antes de meternos con el resumen? Yo creo que es lo que decía, es un vídeo bastante cortito, pero creo que queda bastante claro el orden por el que vamos a ir y un poco lo que vamos a decir, en realidad. Pero por si acaso tenéis alguna duda o algo, os dejo unos segunditos y le echamos un ojo ahora con profundidad. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Vale. Pues vamos a hablar un poquito de este tópico de hoy, de continentes, climas y puntos focales. Yo creo que, como os habéis dado cuenta, el principal punto de interés, el principal punto sobre el que hago hincapié es ese de puntos focales, esa concepción de localización en la cual centrarnos, la cual detallar de alguna manera, para poder después hilarla con otra y centrarnos en esa otra y poder desarrollar un poquito más esa otra localización, tirando siempre de puntos comunes. O sea, está bien que las cosas sean diferentes, que sean distintas y fácilmente distinguibles entre sí. Es muy bueno, es muy útil, pero hace falta que exista también un cierto grado de conexión, que existan ciertos elementos lógicos básicos que permitan hilar de alguna manera distintas poblaciones, distintos entornos, o que justifiquen de alguna manera la creación o la aparición de determinadas circunstancias en un lugar concreto. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo muy sencillo, cerca del centro del gran océano de Myron existen unas islas perdidas. ¿Por qué existen esas islas? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué han aparecido en mitad de la nada? No existe una explicación geológica, lógica, clara y evidente para por qué existen esas islas ahí. No son fruto de un terremoto, no son fruto de actividad volcánica, no son fruto de erosión, no es que antes hubiera algo y ha sido erosionado y ha quedado esto, no. Tiene un origen mágico, tiene una relación con otra parte del continente. Básicamente son fragmentos de un trozo del continente que ha desaparecido y que han caído ahí, porque claro, son islas, son tamaño isla, son territorios grandes. Cualquier elemento que tengan estas localizaciones concretas deben recordar a el sitio del que provienen. Si bien no climatológicamente, porque obviamente son pequeñas islas perdidas en mitad del continente, tendrán una particularidad climatológica concreta suya que no compartirán con el continente, sí que pueden tener formaciones o restos de lo que sea que hubiera en aquella parte del continente de donde fueron arrancadas hace miles de años. Por poner un ejemplo. Ese tipo de conexiones entre puntos focales permite a un lector o a un jugador que se le active la iniciativa o la idea, la curiosidad acerca de por qué una cosa está aquí pero al mismo tiempo está en otro sitio,
También le sirve para sentirse familiarizado con los entornos. Si descubre que en una latitud concreta ocurren unas cosas de una manera concreta y en la misma latitud, en otro punto, hay ciertas similitudes, hay ciertos comportamientos, hay ciertos rituales, ciertas costumbres que se mantienen independientemente de quiénes sean quienes las ejecutan, pero sí manteniendo una cierta coherencia para con lo que piden o con lo que hacen. Eso le sirve al explorador, al aventurero, al jugador, para sentirse más cercano al lugar. Entiendes que hay una lógica, que hay una coherencia general. Y aunque tú como creador lo hayas tratado de manera independiente, hayas centrado tu foco en puntos distintos, en momentos distintos, sí que has sabido mantener ese pequeño hilo conductor o ese pequeño elemento que en cierto modo unifica toda la ambientación. En nuestro mundo, por ejemplo, podríamos hacer una pequeña referencia si queremos algo que nos entra mucho por los ojos y que llama mucho la atención, y a día de hoy sigue llamando mucho la atención a nivel científico, es la simple y mera aparición de pirámides en distintos lugares de la geografía del mundo. Son elementos muy concretos, son formas geométricas muy determinadas, que aparecen en culturas total y completamente independientes, en climas total y completamente independientes, en culturas total y completamente independientes unas de otras, en la mayoría de los casos sin ningún tipo de conexión, por lo menos conocida. No sabemos el origen de esas coincidencias o de esas similitudes, pero sí sabemos que como creadores podemos replicar ese tipo de situaciones en nuestra creación, de modo que nos sirva de alguna manera para volver a apelar en cierto modo a la reminiscencia que tienen nuestros jugadores sobre el mundo real, para que los traigamos un poco a lo físico, a lo factible, y se lo crean. Que a fin de cuentas es lo que buscamos como creadores de mundos. Lo que queremos es que nuestro mundo sea creíble. Y una muy buena manera de hacer un mundo creíble es haciéndolo fácilmente accesible. Que sea muy sencillo para un lector o para un jugador o para un espectador el sentirse dentro de esa ambientación, porque le has traído a la cabeza imágenes que ya tiene, concepciones o conceptos abstractos que ya tiene, o incluso elementos concretos, como es el caso de las pirámides. Si yo quiero que a alguien le entre mucho en la cabeza que una localización concreta tiene pirámides en mitad de un desierto, es muy posible que esté apelando a ese recuerdo machacado a lo largo de décadas en la cabeza que tiene acerca de Egipto, o del Sáhara, cualquier reminiscencia que tenga de un recuerdo que le pueda servir como anclaje para fijar la imagen ficticia que yo le he proyectado. En el momento en el que esa imagen ficticia tiene un pozo de realidad en la mente del lector o del jugador, es mucho más sencillo que se sienta atraído por ese lugar, porque lo hace suyo, lo encuentra, lo entiende fácil y perfectamente y se queda en él de alguna manera. Es muy fácil y se utiliza en prácticamente todas las creaciones de mundos o de historias que podamos encontrarnos. Siempre hay esos pequeños ganchos que hacen que nuestra imaginación apele a nuestro recuerdo para hacernos más cercanos a lo que estamos leyendo. A la hora de tratar cada uno de los distintos puntos focales, eso es normal. Yo diría que es incluso algo deseable, algo que hay que buscar para que nos facilite un poco la labor a todos, tanto al que intenta meterse en la ambientación como para aquel que la está escribiendo como tal. Pasando a un punto un poquito menos concreto, ya no sean los puntos focales, sino lo que comentaba de continentes o grandes masas de terreno. He dicho tierra porque es un poco lo más genérico, pero es extrapolable a cualquier otro tipo de lugar. O sea, si queremos hablar de placas de metal descomunales o de mundos astronave independientes, pero son en el fondo partes esenciales de un territorio aún más amplio, que es el que nosotros estamos describiendo. El hecho de dividir una localización en continentes es una plasmación bastante directa de nuestro interés en hacer las cosas por partes. Nos sirve para organizarnos, nos sirve para delimitar, para establecer fronteras claras, obvias, muy obvias,
que nos permiten al mismo tiempo explorar relaciones distintas entre continentes separados, entre poblaciones y culturas muy diferentes, depende de cómo enfoquen la vida en estos lugares más grandes o más pequeños. Y del mismo modo ocurre con las islas o con los archipiélagos. No dejan de ser construcciones más pequeñas, pero con ese mismo foco en la cabeza. Podemos pensar en pequeños reinos o pequeñas culturas concretas que se extiendan en 1, 2, 3, 4 islas dentro de un archipiélago de 20, 30 islas, o simplemente pensar que cada una de esas islas es algo distinto. Cada una de esas pequeñas islas tiene su líder, o tiene su cultura, o está deshabitada, y cómo se interrelacionan entre ellas, de modo que un pequeño archipiélago puede que tenga incluso más vida política, o incluso más elementos culturalmente destacables que un continente entero. Puede ser un continente prácticamente abandonado, un continente helado, un continente de fuego, como os comentaba en el vídeo, un continente como Alsun o como la Tierra de Fuego, prácticamente despoblados, en los cuales ocurren menos cosas, pero las que ocurren son más severas. Eso a la hora de enfocarlo como creadores de mundos, lo podemos tener en cuenta muy fácilmente, sobre todo si apelamos a ese vestigio, a ese recuerdo, y empezamos a explorar cada una de las localizaciones como puntos focales concretos dentro de las distinciones que ya hemos hecho. A la hora de pensar en cada uno de los continentes de los que queramos dotar a nuestra creación, continentes o masas independientes de terreno, podemos tener en cuenta uno de los elementos más fundamentales y que en muchas ocasiones pasan desapercibidos, tanto por lectores como por creadores, que es el clima, la climatología, cómo afectan las condiciones climatológicas a cada una de esas localizaciones. Cuando os he dicho en el formato oro, en este formato corto, que lo más sencillo que podemos hacer es recurrir a algo que tenemos tan metido en la cabeza, tan machacado como es la educación más básica y primaria que tenemos, lo digo porque es una fuente de conocimiento increíblemente accesible y útil para creadores de contenido que no somos científicos. Podemos esperar que el lector medio tenga un conocimiento cercano al nuestro. Nos movemos básicamente en los mismos ejes de conocimiento. No intentamos aspirar a convencer a auténticas mentes privilegiadas o estudiosos concretos de elementos de la ciencia que se nos escapan de las cosas más básicas de nuestro mundo. Solo queremos que nuestro mundo parezca real. Y la mejor manera de que parezca real es apelando a elementos que todos, como base, compartimos. El agua moja, en verano hace calor, en invierno hace frío. Elementos muy básicos, que no requieren que tengamos ningún tipo de pozo cultural concreto, sino básicamente solo la experimentación y tal vez un poquito de información al respecto, pero ninguna locura. Cuando distinguimos, por ejemplo, las estaciones dentro de nuestras ambientaciones, ya estamos afectando en cierta manera a cómo se va a desarrollar tanto el ciclo vital de cada una de las poblaciones y cada una de las razas, etnias, culturas que habiten nuestras poblaciones, sino que además estamos detallando cómo va a ser la propia flora y la propia fauna de esas localizaciones. Si intentamos, por ejemplo, pensar en un ciclo estacional de un clima continental mediterráneo, como puede ser el nuestro aquí de España, tenemos muy claras las distinciones. Distinciones que además estamos viendo que últimamente cada vez son más difusas. Hemos pasado de 4 estaciones muy concretas, muy determinadas, primavera, verano, otoño, invierno, a tener una suerte de verano que parece que flojea un poco y se convierte en algo similar al invierno, otoño, un par de días de mucho frío y volvemos y comienza la primavera otra vez. Todo ese periodo, toda esa manera de experimentar estos cambios estacionales, la podemos aplicar muy fácilmente a lo que estamos escribiendo en un momento dado y ver cómo cada uno de esos cambios estacionales afectan a nuestra flora y a nuestra fauna en nuestra climatología concreta. Parece increíblemente complejo e increíblemente complicado. No lo es. En realidad no lo es. Parte de la observación y un poquito de información que busques o que retengas de cuando lo estudiabas.
Los documentales, tanto de la 2 de Televisión Española, como he comentado en el vídeo, tanto como aquellos que podemos encontrar en YouTube, que hay infinidad de canales dedicados a ciencia de todas partes y en todos los idiomas, que son una maravilla encontrárselos, buscarlos de verdad, porque es como fuentes de información son maravillosos. Hay gente que dedica auténticas burradas de tiempo y de esfuerzo a hacer vídeos realmente formidables acerca de ciencia y de cultura en YouTube, en una red tan infinita como es. Cuando buscamos ese tipo de información, cuando queremos aplicarla, tenemos que por lo menos detallar ciertos elementos que sirvan de nuevo para lo mismo que comentaba antes, traer esa noción que ya tiene preconcebida cada uno de los espectadores, porque lo hace mucho más sencillo. Si nosotros queremos que nuestro, por ejemplo, que el centro del continente de Frejir, donde se encuentra la espada de Fasar, queremos detallar un poco cómo es la climatología de este lugar, podemos pensar en localizaciones que tengan un cierto parecido. Por ejemplo, podemos irnos por poner grandes superficies de terreno relativamente llanas. Se me ocurren taigas, tundras, pero son particularmente hostiles. Son lugares en cierto modo áridos, cubiertos por un tipo de vegetación que no es para nada rica, suele ser muy rala, suele ser bastante dura, es resistente, pero no es la imagen que nosotros queremos transmitir de nuestras praderas del corazón de Maeron. Queremos algo más verde, queremos algo más extenso. Bueno, podemos intentar ir a las grandes llanuras americanas. Vale, tenemos pasto alto. Podemos ir a la sabana. Vale, volvemos a tener pasto alto, pero igual es un poco más amarillo de lo que a nosotros nos gustaría, queremos algo un poquito más verde. Bueno, no hay problema. Podemos hacer que la climatología de este lugar sea un poco más húmeda de lo normal. Podemos hacer que llueva un poco más de lo normal. ¿Por qué? Porque no, sigue siendo nuestra ambientación, no hay ningún problema. Podemos localizar masas de agua muy grandes. Tal vez fronteras orográficas que sirvan para que toda ese agua caiga en algún punto y arrastre e irrigue cientos de kilómetros. No hay problema, tenemos unas montañas, las creamos total y completamente al este, montañas nubladas. ¿Por qué? Porque retienen toda la humedad de la atmósfera y básicamente detienen el flujo de las nubes. En el momento en el que las nubes descargan es cuando pueden pasar, ¿vale? Ya han descargado, descargan encima de estas montañas y dan origen al Lerindrol. Todo ese río enormemente grande irriga prácticamente el centro, el corazón completo del continente de Frejir. ¿De acuerdo? Estamos irrigando toda una superficie descomunalmente grande de un tipo de vegetación que ya hemos concebido que es hierbas altas, porque nos apetece, porque nos gusta, nos parece bonito y es un lugar idóneo para vivir. Y queremos que además de eso sean verdes, sean muy verdes. ¿De acuerdo? Tienen un flujo constante de agua. El hecho de que la inmensa mayoría de las nubes hayan descargado y pasen ligeras hace que sean mucho más sencillo que se difuminen, que el sol las atraviese, de nuevo llenando de luz y llenando de calor todo el corazón del continente. Las temperaturas aún así serán un poquito frías, lo cual nos deja lugares pues con un aspecto muy similar a las Highlands escocesas, por ejemplo, quizás un poco menos fríos, pero sí lo suficientemente húmedos como para que mantengan el verdor durante mucho tiempo. Todo eso lo conseguimos explorando cada una de las localizaciones en concreto en las cuales queramos centrarnos. Por eso digo que es tan importante hacer divisiones como puntos focales, pero mantener una cierta lógica coherente entre cada uno de esos puntos focales. Si queremos una localización que sea un poco más seca, tenemos que buscar algún tipo de justificación. Puede estar en el origen del lugar. Por ejemplo, los manantiales se encuentran en un lugar que es un páramo rojizo, al estilo del Gran Cañón del Colorado. ¿Por qué en un lugar que en teoría es tan húmedo como este, existe una localización tan increíblemente seca como puede serlo, no los manantiales, pero sí el páramo rojizo? ¿Vale? Hay un cráter enorme y hay un origen. En este caso, un origen mágico. Lo hemos comentado en capítulos anteriores, no siempre es bueno recurrir a la magia porque hay que justificar las cosas. Si todo vale, las cosas llega un momento en el que dejan de valer. Pero nos encontramos con un cráter descomunal, fruto de la reyerta entre dos dioses que terminan muriendo, cayendo e impactando contra la superficie del planeta y generando una inmensa polvareda que deja todo total y completamente seco y desértico.
No hay problema, tenemos una nueva localización que además contrasta muy fuertemente con el resto de localizaciones que lo rodean, que son particularmente verdes y bonitas. ¿Por qué esto es seco? Tenemos una explicación. ¿Por qué se mantiene seco? Bueno, podemos seguir hilando desde esa localización, desde ese primer origen, y justificar un cambio en la manera en la que el clima se comporta en esta zona debido a la muerte de estos dos colosos. ¿De acuerdo? ¿Por qué los manantiales tienen agua? Que la superficie sea seca no significa que el subsuelo sea igual de pobre. El subsuelo puede ser rico en acuíferos. Hay infinidad de montañas al norte, hay un clima increíblemente frío al norte. Todo eso puede haber filtrado agua hacia el subsuelo y que de algún modo el impacto de estas dos deidades contra el páramo hiciera aflorar algunos de esos pequeños cauces o creara lagunas subterráneas que en algunos puntos se filtran y terminan brotando y dando vida al páramo en algunos puntos concretos. El Gran Oasis, los manantiales, Alacir, son lugares concretos que se escapan levemente de esa climatología que hemos aplicado a la región. ¿Por qué no llueve en esta región? De nuevo, el polvo que se suspende en el ambiente por culpa de estos dos dioses caídos. Cualquier herencia mágica que podamos traer desde aquel entonces justifica en cierta medida el por qué esta zona es distinta de las demás. Lo que quiero decir es que cada uno de los puntos focales que elijamos tiene que tener una justificación para apartarse de la realidad que lo rodea y al mismo tiempo tiene que tener sus particularidades que pueden definir muy bien esa localización respecto a las demás, pero que le ayuden a ser, en cierto modo, entendibles respecto a lo que les rodea. ¿Por qué los manantiales utiliza tanto el agua? Porque es un bien muy preciado. ¿Por qué existen rencillas en un origen entre los manantiales y el resto de grandes ciudades o reinos humanos que le rodean? Porque el resto de grandes ciudades y reinos humanos que lo rodean tienen muchísima agua, tienen muchísimo verdor, tienen campos cultivables, cosas de las que los manantiales carecen. Esa diferencia, entendida, comprendida y, digamos, asimilada por la población de ese punto focal, nos permite elaborar toda una narrativa alrededor de las relaciones con el resto de localizaciones, puntos focales, sobre los cuales queramos hacer hincapié. La tectónica de placas y la orografía. Si no recuerdo mal, ahora que os leo con tectónica de placas y geografía, en el próximo episodio tendréis también un poquito de tratamiento acerca de tectónica de placas. Tampoco demasiado porque no es cuestión de ponernos profundos, por lo que os decía antes, tampoco queremos tirar de ciencia como si fuese esto el común denominador de nuestra experiencia vital, pero sí que nos viene muy bien el tener ciertos conceptos más o menos claros de los cuales poder tirar. Por eso os decía, todo el tema de conocimiento del medio, todo el tema de la ciencia básica, biología básica, geografía básica, que todos hemos visto de alguna manera, nos sirve como aliciente, nos sirve como recurso para poder emplear con mucha facilidad y que absolutamente todos, tanto lectores como creadores, podamos entender lo que estamos leyendo, lo que estamos escribiendo, conforme lo vemos o lo escribimos, porque es un pozo que mantenemos todos. A la hora de dedicarnos a crear algo concreto, desde mi punto de vista, es lo que os digo siempre, son experiencias, son mis puntos de vista, son mis opiniones. Si no os gustan, pues no tengo otras, lo siento, lo que hay. Yo entiendo que estas consideraciones, para muchos, pueden resultar excesivas, pueden resultar pesadas. Es cierto, pueden resultarlo. La magia, como quien dice, está en hacer que no lo parezca. La magia está en dejar todos estos elementos factibles o encontrables, fácilmente descubribles dentro de la ambientación, sin que se note. De modo que sea el lector o el jugador el que lo asimile de manera subconsciente y nunca piense ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto no es así? ¿Por qué aquí ha habido un...? No, queremos que todo se sienta orgánico. Si la creación se siente orgánica, el lector
irá entrando en cada uno de los elementos de manera orgánica, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de incordio, sin dudar de lo que está leyendo ni de lo que se está encontrando. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes a la hora de entregar una ambientación, una creación, y es que se sienta real y accesible y no parezca impostada, no parezca forzada de ninguna manera. Obviamente conseguir eso requiere un trabajo, requiere un esfuerzo que está casi más a nivel narrativo que a nivel de creación como tal o a nivel inspiracional. Lo que nosotros buscamos es poder escribir un elemento concreto de manera que llegue al lector sin que a él le suponga un esfuerzo. No queremos despertar la necesidad del lector de generarle un esfuerzo. Queremos que el lector sienta curiosidad, pero no que se vea obligado a trabajar, porque por experiencia eso no le va a gustar. Mientras más fácil y al mismo tiempo más sutil sea todo el tipo de información que le proporcionas a un lector o a un jugador, más fácil y con más gusto la va a asimilar. Y de nuevo, hablo desde mi experiencia personal. A mí me ocurre. Mientras menos forzada me parece una inclusión de algo, de un elemento concreto, mejor me entra. Y muchas veces ni siquiera lo pienso. No dudo de lo que está ocurriendo y simplemente me dejo llevar por la experiencia, que es en esencia, la ultimísima esencia, lo que como creadores de mundos queremos. Que el destinatario se sienta llevar por lo que está leyendo. Que le genere preguntas, que le genere dudas, que le genere curiosidades, pero es ese tipo de generación pasiva de elemento que ocurre sin una parte activa de trabajo por parte del lector. No sé si me he explicado, me he puesto demasiado metafísico, pero creo que sí que queda claro que lo importante es que cada una de las características de las que dotamos a nuestro mundo no se sientan de ninguna manera forzadas, sino que sean lo suficientemente orgánicas como para que prácticamente pasen desapercibidas. Y que solo si el lector o el jugador en un momento dado quiere pensar en ellas, porque quiere, puede investigarlas y darse cuenta de que están. Sino simplemente que le ocurran, que se sienta dentro de lo que está viendo y que por lo tanto no tenga dudas ni necesidades adicionales porque ya está cubierto y está cubierto de una forma tan orgánica, tan clara, tan bonita y tan fácil que no se ha parado en ningún momento a pensar, que no ha levantado la vista del texto pensando en ¿pero qué dice este tío? Lo cual es un problema, te saca de la lectura, te saca de la ambientación y le pone unos cuantos puntos negativos a cualquier cosa que estés creando. ¿Tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, una cosilla? ¿No? ¿No tenéis nada? Los próximos capítulos de Soñando Mundo van, ¿cómo decirlo?, cada vez más centrados en esto que os comentaba, ¿no? En este descenso que ya os dije en su día, que me gustaba mucho trabajar desde arriba hacia abajo. Y yo creo que es un poco lo que estáis viendo, ¿no? Lo que estamos intentando hacer con esto. Es viajar desde los conceptos más abstractos y más lejanos, aunque siempre intento poner algunos ejemplos que son un poquito más concisos, más pequeñitos, que están más cerca del detalle, para que no sea todo demasiado etéreo y perdernos en lo etéreo. Pero de ahora en adelante, ya os digo, cada vez iremos concretando un poquito más. Lo siguiente ya os comentaba antes que son accidentes geográficos. Y luego vendrá por lo menos 1 o 2 capítulos dedicados a geografía y a territorios. Que sean un poquito más concretos.
acerca de creación de mundos, pero de una manera más cercana al núcleo activo de lo que ocurre para el lector, sobre todo para el lector jugador. Luego ya nos adentraremos en elementos más complejos en cuanto a la cantidad de material que puede salir de ellos, como es el caso de la religión. ¿De acuerdo? Para la religión tengo guionizados alrededor de 4 o 5 episodios solo acerca de religión. No sé si haré una charla platino para cada uno de ellos o lo diferenciaremos de otra manera para que haya menos directos al respecto de la religión. Básicamente porque, aunque el tratamiento en oro sí que lo he querido separar bastante, porque son elementos que se pueden identificar de manera separada con cierta facilidad, a la hora de un tratamiento más general, a la hora de tratar la religión como un concepto más global, igual es mejor hacer uno o dos directos un poquito más largos de lo normal que hacer 4 directos de 1 hora aproximadamente, que es lo que solemos hacer en el platino. Lo veré, seguramente lo veré cuando haga la revisión y la grabación de estos episodios y os comentaré al respecto, pero yo creo que rebajaremos un poquito la duración de los platinos para que no sean 4 distintos y sean 2. Yo creo que 2. Capítulo 1 y 2 y capítulo 3 y 4 creo que pueden entrar bien en 2 platinos distintos. Ya veré cómo lo hago a la hora de que haya, porque igual presento el oro, pero lo presento solamente en YouTube, no lo traigo aquí hasta que no hagamos el platino conjunto, digamos, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo, porque para eso queda todavía bastante. Queda bastante, porque eso sería hasta el capítulo 13, 14, poco más o menos. Vamos por el 4, quedan 10 programas para eso, que son poco más o menos entre 20 y 30 semanas, ¿de acuerdo? Así que nos pondríamos ya, pues, 20 entre 4 o 5 meses, ¿vale? 4 o 5 meses que ya estaríamos en mayo, junio y la previsión de lo que vayamos a hacer en mayo, junio. Solamente con el contenido que tenemos ya previsto para Soñando Mundos, ¿de acuerdo? De aquí en adelante vendría el resto, porque tampoco pienso que sea necesario que todas las semanas o cada 15 días haya un Soñando Mundos, sino que podemos ir intercalando otras cosas que también sé que os gustan y que van a estar muy guays, como por ejemplo el lunes que viene, que muy posiblemente tengamos nuestro primer Ilustrando Mundos maestro con Yara, para que podáis ver el directo, el diferido por fin, esa pequeña entrevista. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, ya sabéis que me la podéis hacer, yo se la preguntaré a Yara y os contestaré. Si no, pues es en el propio directo de charla después de maestro, pues en Twitter o en Discord o en cualquier sitio en días posteriores, ¿vale? O sea, no os preocupéis por eso. Y un poco pues hasta aquí ha sido el platino de hoy, Soñando Mundos 4. Considero que es un elemento muy importante de las descripciones. Yo le he dedicado bastante tiempo a pensar en la climatología y en las condiciones de cada una de las diferentes localizaciones de Maeron, para poder tener claro qué puede ocurrir y dónde puede ocurrir y cómo son las características, sobre todo de fauna y de flora, que luego a la hora de detallar bestiarios está muy bien, porque te permite indicar qué hay dónde y qué no hay dónde. Particularmente importante en el nivel de herbolario, en el nivel de vegetación, porque obviamente se ven muy afectadas por la climatología. Pero también es importante respecto a las criaturas bestias, por llamarlas de alguna manera, que habitan nuestras ambientaciones. Básicamente porque, como sabemos del mundo real, las características climatológicas de cada una de las diferentes localizaciones de nuestro mundo, continentes o zonas geográficas concretas, afectan y mucho al tipo de animales que medran en ellas. Es importante tenerlo en cuenta. De nuevo, por lo mismo, por esa búsqueda de realismo, que yo creo que es el objetivo final de toda ambientación, el ser creíble, el resultar creíble para el lector o para el jugador.
Del mismo modo que no encontramos leones en el Ártico, pues si en nuestra ambientación queremos poner leones en el Ártico, tendremos que describir por qué estos leones existen aquí. Pueden ser tipo Smilodon, pueden tener alguna herencia genética que les permita aguantar temperaturas especialmente bajas, pueden tener una justificación mágica con alguna explicación que no sea medianamente lógica, pero es importante que no en todas partes hay de todo. No en todas partes hay secuoyas, no en todas partes hay robles, no en todas partes hay etcétera, etcétera, etcétera. Y con la flora es más importante o más evidente, salta más a la vista, pero con la fauna también hay que tenerlo en cuenta. Es que estamos muy acostumbrados a poder encontrarnos prácticamente cualquier cosa en cualquier sitio, en ambientaciones de fantasía ficción. Es muy sencillo, bueno, un dragón puede estar en cualquier parte. A ver, sí, porque es lo suficientemente duro y mágico para poder aguantar cualquier cosa. Pero si en lugar de eso estamos hablando de, no sé, fantasmas, ¿vale? Pues igual lo que necesitamos para unos fantasmas es un lugar en el que haya ocurrido algo que dé origen a fantasmas. Y ya no es climatología, eso es historia, es cronología. Que aquí hubiera un cementerio, que hubieran rituales, que hubiera pasado algo. Pero si queremos algo, criaturas que no son tan mágicas, osobúos, por ejemplo, yo que sé, dinosaurios, por ejemplo, tenemos que intentar buscarnos unas justificaciones climatológicas para la localización de esas criaturas en esos lugares concretos. Eso es muy importante, porque si no, parecen fuera de lugar. Y lo hacen absolutamente todas las ambientaciones del mundo. Todas las ambientaciones que podéis imaginar, todas hacen lo mismo. Todas tienen en cuenta que una criatura no te resulte chocante o fuera de lugar en una ambientación, y que si es chocante o está fuera de lugar, tenga una justificación. Los rancor viven en el desierto y son de ese color, de esas dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sardinas del desierto tienen que ser mágicas sí o sí, porque si no, va a ser complicado explicarlo. Los yetis viven donde hace frío. ¿Por qué? Porque son blancos, son medio de hielo, tienen una cierta afinidad con el frescor. De acuerdo, pues entonces necesitamos lugares frescos para criaturas frescas. Por ejemplo, o extremadamente abrigadas. Por ejemplo, no tiene sentido que metas elefantes en mitad del Sáhara. Porque se van a morir. Porque no hay vegetación, porque no hay agua suficiente para abastecerles, porque no hay nada. No. Son unos frescos los yetis, de verdad. Se me ha venido a la cabeza yetis porque hoy he estado contestando en un correo una cosa que tiene mucha relación con yetis y con trolls. Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día, hablando de poblaciones y de criaturas. Pero sí, es que los yetis me parecían un buen ejemplo porque, igual que los osos blancos, bueno, pues existen en determinadas localizaciones. Y si quieres cambiar eso, tienes que justificarlo muy fácil y muy bien para que al espectador no le resulte chocante. Y volvamos al elemento de antes, a que no le saque de la ambientación el hecho de encontrarse algo que no corresponde con ese lugar y que además carece de justificación completamente. Yo te puedo justificar que haya leones en el Ártico si te establezco que son leones especialmente peludos, increíblemente gordos, una capa de grasa enorme, que depredan focas y otros seres que están también muy ricos en calores, en carbohidratos o como lo queráis decir, o en grasas, y que les permiten pues, estar cebones, ¿no? Estar gordos, rollizos y aguantar las bajas temperaturas. ¿Vale? Tiene un metabolismo distinto a los leones que nosotros conocemos, pero te tengo que justificar por qué hago ese cambio para que a ti no te cueste creértelo. Se puede hacer de 1000 formas distintas, pero es importante que se haga. Porque si es chocante, saca. Y si saca, es mala construcción. Y si es mala construcción, tenemos que mejorarlo. Leones cavernarios de la época glaciar. Sí, claro, por eso ya tienes la explicación. Tienes que acomodar la creación, o sea, tu creación, a lo que tienes en mente y a la posible justificación que le vas a ofrecer al espectador. Lobos cavernarios, o sea, leones cavernarios, pues tal cual. Que quiero criaturas que vivan en un sitio increíblemente cálido, en plan como la Tierra de Fuego, que es prácticamente todo
brasas, es todo lava, ¿vale? Pues tendré que tirar un poquito de imaginación porque en nuestro entorno, en nuestro conocimiento, no existen criaturas más allá de bacterias y microorganismos. En el fondo del mar sí, pero bueno, digo en superficie, capaces de soportar las enormes temperaturas en las cuales la roca se funde. Vale, podemos pensar en criaturas, por ejemplo, salamandras de fuego, dracos de fuego, pequeñas mariposas de fuego, elementos que tienen una justificación mágica, obviamente, en su origen, pero que les permite vivir en climas o localizaciones con unas características ciertamente letales para el grueso de las cosas que se nos pueden ocurrir. Golems de roca, gigantes de fuego, son todo cosas pensadas para poder vivir fácilmente en un sitio concreto que a nosotros nos interesa habitar por el motivo que sea. Cada una de esas decisiones que tomamos nos permite después tener un amplio abanico de posibilidades a la hora de poblar localizaciones con distintos tipos de criaturas o distintos tipos de plantas. Es importante. Es difícil, es pesado, es largo de hacer, sí, pero facilita muchísimo la inmersión del espectador, la inmersión del lector, a la hora de entender que lo que está pasando y dónde está pasando es totalmente orgánico. Y le envuelve y le permite estar ahí porque no le saca del lugar. Si hubiese cubitos de hielo flotando en un mar de magma, pues tendríamos un problema. ¿Por qué hay un iceberg en este río de fuego de aquí? Pues si no me lo justificas, te voy a mirar mal. O sea, voy a mirar en plan, ¿y esto? Y ahí estaremos perdiendo credibilidad, tanto en nuestra creación como nosotros, y estamos perdiendo un lector porque se sentirá fuera de la historia, fuera del mundo. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Seguid conmigo, no hay que conseguir que el lector se vaya. Tenemos que hacer que se quede. No, pero es importante que el lector se sienta envuelto por la ambientación. O sea, tú cuando lees una buena historia, lo bonito de leerte una buena historia es sentirte dentro, que pase el tiempo fuera y no te des cuenta. Y que cuando te quieras despertar digas, joder, qué hambre tengo. Claro, que llevas 6 horas leyendo. Pues igual va siendo hora de que te levantes y te hagas la comida. Nosotros buscamos lo mismo, con la diferencia de que no tenemos un hilo narrativo o una historia con la cual envolver a nuestros lectores. Nosotros tenemos una creación que es más física que otra cosa y que tiene que resultar atractiva, del mismo modo que lo es una historia. Así que tiene que tener particularidades, tiene que tener sitios bonitos, tiene que tener sitios feos, tiene que tener una historia, tiene que tener un bagaje que nos permita construir algo que sea creíble, que sea accesible y que sea envolvente. Sobre todo envolvente, porque lo que vamos a querer es que convenza como para querer vivir allí, como para querer desarrollar aventuras allí, vivir, entendedme, jugar en el interior de esa ambientación. Nadie querría vivir en el universo de Warhammer 40.000, pero a muchos nos gusta mucho jugar en el universo de Warhammer 40.000. Nosotros queremos que nuestra ambientación sea un lugar en el cual apetezca jugar. Y si apetece jugar es porque contiene una serie de elementos que la hacen lo suficientemente cercana, familiar, concreta y factible, palpable, como para que apetezca meterse allí a hacer cosas, correr aventuras. El clima, los continentes, la distribución de los continentes o de las islas y los distintos puntos focales en los que nosotros hayamos hecho hincapié a lo largo de todo el periodo de tiempo que hemos dedicado a la creación de esta ambientación serán elementos muy esenciales para que el lector jugador se sienta dentro de la ambientación. Así que está conmigo, hay que trabajar el tema de los climas, hay que trabajar el tema de la distribución de los continentes, no vale tirarlos de cualquier manera. Vale, pero hace falta tenerlo en cuenta cuando das un pasito más y estás haciendo algo, una capa extra de geoformación y darte cuenta de que eso tiene que ser así por algún motivo.
Muy buenas noches, Juan Saurio. Estamos despidiendo prácticamente ya. Cago a la leche. Tengo que empezar más tarde. Estamos hablando de cómo de cómo los creadores de mundos, los creadores de historias, tenemos que hacernos a la idea de que mientras más comprensivos seamos, mientras más cosas abarquemos, más fácil será para los lectores, para los jugadores, el sentirse dentro de nuestras ambientaciones. Que en el fondo eso es lo que consigue que los jugadores o lectores quieran jugar o leer nuestra ambientación. El hecho de que sea lo suficientemente atractiva como para quedarse dentro. Así que en este capítulo, detallar el ambiente, detallar, en nuestro caso, climas, continentes y puntos focales, ha sido el tópico, el tema del programa de hoy. Iba a decir de la charla, pero hoy no es charla, hoy es programa. Ha sido el elemento importante, el punto focal, volviendo al título, de este Soñando Mundos Platino de hoy. Tendréis Soñando Mundos Oro, este mismo, el número 4, lo tendréis subido a YouTube mañana por la mañana, a primera hora de la mañana. Y tendréis el directo, el platino, lo subiré a lo largo del día y si no sale mañana, sale pasado, ¿vale? Pero no os preocupéis que lo tenéis en YouTube también para que lo podáis ver en diferido cuando queráis. Ya sabéis que es algo recurrente porque es mucho mejor. O sea, no. La idea es que si no podéis haceros con el directo, no podéis ver el directo por el motivo que sea, pues tengáis también el diferido ahí accesible. Sobre todo todos los que forman parte de los programas habituales. Voy a echar un ojo un momentito porque creo que no tengo YouTube. Sí, tengo YouTube. Madre mía. Que no sabía si lo tenía como comando, pero sí que lo tengo. Dejo por aquí el enlace a YouTube por si no lo seguís o no lo tenéis en el radar, que le podéis dar a seguir, que es gratis. Y ahí lo tendréis. Ya os digo, mañana por la mañana a primera hora tendréis el oro y el platino, pues si no es por la tarde, será el día siguiente por la mañana igualmente, ¿vale? Estamos a lunes 9, martes, miércoles, el jueves, gran anuncio, prepartida antes del vuelo del Arcadi Nueris. Estad atentos también a Twitter, a redes sociales, para echarle un ojo porque os va a interesar muy fuerte. Ya os digo que es un sorteo muy gordo, muy, muy gordo. Y si yo fuera vosotros, yo participaría porque es muy tocho. Vale, mucha pasta. Y no voy a pedir gran cosa. Básicamente que sigáis el canal en YouTube, en Twitch y en Twitter, y que hagáis retweet para que le llegue a todo el universo. Mientras más gente haya, pues mejor contenido podremos crear, más gente seguirá el canal y a más sponsors podremos llegar para que participen de alguna manera y os pueda devolver yo también cositas, ¿vale? A base de hablar con gente que tenga recursos suficientes para ir soltando regalicos y sorteos. Que parece una tontería, pero me hace muchísima ilusión que me den cosas para poder sortear. Porque a base de presión, a base de dar la brasa, es la única manera de la que se pueden conseguir estas cosas. Porque si no, pues obviamente no ocurre. Besazos. Hasta luego.